Con este video damos inicio a una nueva serie que se llama Textos fuera de contexto. Hay muchos pasajes en la Biblia que leímos, que escuchamos y hasta que memorizamos, pero no conocemos el verdadero significado, el real significado que el autor escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en cada una de las palabras que usó. La Biblia es la palabra de Dios y merece nuestro mayor respeto y nuestra total atención y devoción. Y el Espíritu Santo nos revela ese mensaje directo de Dios cada día. Esta es la única manera que podemos comprender, vivir y compartir el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y digo verdadero Evangelio de Jesucristo porque hay del otro. Ese Evangelio usa la misma Biblia que todos tenemos, pero solo en partes. Partes seleccionadas a beneficio del oyente o del lector. Las partes lindas, las bendiciones, las promesas, esas partes que se las utilizan, se las manipulan para presentar un mensaje centrado en el hombre. Pero los textos que nos confrontan con el pecado, con nuestro pecado, que nos exponen como pecadores, que nos demandan un genuino arrepentimiento, esos quedan de lado, quedan en el olvido. O esos textos que trazan una frontera entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, como mundanos o como santos, buscando nuestro bienestar o dando verdaderamente nuestra vida a Cristo. Esos textos se pasan de largo, o peor aún, se cambia el verdadero significado, se los saca de contexto y parecen que dicen otra cosa. La Biblia está escrita de una manera que no es difícil de comprender. Lo que sí es difícil es de aceptarla tal cual es. Porque la Biblia es santa y nuestra naturaleza es pecadora. Y así con esta pequeña introducción comenzamos con esta serie de videos que se llama Textos Bíblicos fuera de contexto. Y el de hoy lo sabemos todos y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Este es un hermoso texto bíblico, pero ¿saben qué? No se enojen conmigo. Este texto tiene hasta pinta de promesa, pero ¿saben qué? No es para nosotros. No es una promesa de Dios para nosotros. Nuestra familia no se va a salvar de manera automática por más que nosotros estemos bien con Dios, por más que nosotros ya seamos salvos. Y este es un claro ejemplo de un texto fuera de contexto, porque si estas palabras las hubiera dicho Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, diciendo: crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y los de su casa, sería una promesa, una revelación de Cristo presentando el reino. Pero las palabras del texto de hoy no nos hablan directamente a nosotros y no habla Jesús directamente en este texto. Vamos a estudiar quién lo dijo y a quién se lo dijo. Para poner el texto en su contexto, y esto va para todos los versículos que queramos estudiar, hay que ver primeramente los contornos, el derredor del versículo que nos interesa estudiar. Y así de esta manera comenzamos con nuestro estudio bíblico, con nuestro compromiso con la palabra de Dios. Y esto va para todas las personas que deseen verdaderamente conocer al Señor. Leer la Biblia con atención. No se necesita ningún nivel intelectual, o no se necesita un conocimiento específico, solamente un compromiso directo, una relación genuina con el Señor que habla a través de la palabra. En este mismo texto bíblico hay dos palabras al principio, son las primeras que aparecen y dicen: ellos dijeron. Entonces de aquí podemos sacar las dos primeras preguntas: ¿quiénes son ellos y a quiénes le dijeron? La Biblia explica la Biblia misma y la primera respuesta la encontramos en el versículo 29. Ellos eran Pablo y Silas. Y la respuesta a la segunda pregunta la encontramos en el versículo 27. Ellos dijeron al carcelero. Claramente vemos que esta frase no fue dicha hacia nosotros directamente y haciéndole preguntas a la Biblia, ella misma nos responde. Responde todas las cuestiones que necesitamos saber. Profundizando también en la palabra, encontraremos preguntas sin respuestas. Y esto se da simplemente porque Dios, en su soberanía, decidió qué cosas tenemos que saber y qué no. Pero las cosas que están en la Biblia y tenemos que saber son muchas, son muchísimas. La vida no alcanza para estudiar tantas respuestas que encontramos en la Biblia a todas nuestras preguntas, respuestas que vienen directamente de Dios. Por eso la Biblia es un libro extraordinario, deja de ser un libro, es la palabra de Dios, pero en el formato de libro es el que ha sido más traducido, más estudiado, más comprobado, todo más.
Pero volvamos al texto que estamos estudiando, el texto de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está hablando con el carcelero. Y vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué carcelero era? El de la localidad de Filipos está en el versículo 12. ¿Y por qué estaban presos? Podemos preguntar, haciendo esta cuestión tipo periodística. En los versículos 16 al 20 nos dice por qué estaban presos Pablo y Silas. Brevemente mencionamos este párrafo que está escrito por Lucas en el libro de los Hechos, y es cuando Pablo y Silas oraron por una chica, especialmente Pablo, oró para que saliera un espíritu inmundo de adivinación que tenía una chica, y los amos de esta recibían ganancias. Claro, cuando el espíritu de adivinación se va, la chica no puede adivinar más, y los amos perdían la fuente de sus ingresos, parte de la fuente de sus ingresos. Estos hicieron un complot para que Pablo y Silas vayan a la cárcel. Y si usted recuerda, fue el episodio cuando Pablo y Silas cantaban himnos dentro de la cárcel y hubo un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y Pablo y Silas quedaban libres, pero se quedaron en la cárcel. Y después de una pequeña conversación entre Pablo, Silas y el carcelero, llegamos a la frase que estamos estudiando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas claramente hablaban con el carcelero. Como dijimos, esta no es una promesa para nosotros. Fue una promesa para ese carcelero de Filipos y se cumplió rápidamente. En el versículo 32 de Hechos 16 dice que Pablo pudo presentarle el Evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Dice así, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y al final del versículo 33 dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, con toda su casa. Así que esta promesa que Pablo le dijo al carcelero se cumplió inmediatamente. Y discúlpeme, pero por más que queramos que esta promesa sea para nosotros, porque nos conviene, no es así. Como dijimos al principio, nuestra familia no se salvará automáticamente porque nosotros ya somos salvos. Pero más allá de todo esto, y creo que ya quedó bíblicamente bastante bien explicado, es la parte buena la que viene ahora. Porque si todavía está viendo este video, quiero contar que su familia, si usted es salvo, su familia es más fácil que reciba el regalo de la salvación, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque usted está ahí. Puede presentar el mensaje del Evangelio de la manera más genuina. ¿Y por qué digo esto? Porque su familia ven si de verdad usted es una nueva persona en Cristo. Ellos lo conocen desde siempre. Ellos lo vieron y lo conocieron y convivieron con usted desde antes, desde su vieja vida, podemos decir, y ahora en la vida en Cristo ven si verdaderamente lo que usted dice es lo que usted vive. Ellos no necesitan escuchar un testimonio. Ellos ven el testimonio día a día. Si usted fue salvo verdaderamente, el cambio es importantísimo en su vida, es radical. Y eso no pasa desapercibido para usted, mucho menos para su familia. Así que sí, nuestra salvación afecta directamente a la salvación de nuestra familia. Pero poco tiene que ver con esta frase del libro de los Hechos que siempre se usa para predeterminarlo, para decir esto va a pasar porque la Biblia lo dice. Y en realidad la Biblia en ese momento estaba diciendo otra cosa. Con esto no le estamos restando valor al texto original, al texto que estuvimos leyendo. Todo lo contrario, lo ponemos en su real y sublime y admirable dimensión. Así que de esta manera breve, con este video, te invito a que estudies, que te comprometas más con la palabra de Dios, porque es la única manera de conocer más a Dios. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.